Era una noche fría y lluviosa en la Ciudad de México. La oscuridad se cernía sobre las calles mientras las gotas de lluvia golpeaban el pavimento con ferocidad. Me llamo Adrián y trabajaba en una pequeña oficina ubicada cerca del corazón de la metrópoli. Esa noche, por alguna razón desconocida, me vi obligado a quedarme hasta tarde terminando un informe urgente. Después de finalizar mi trabajo, miré mi reloj. Las manecillas marcaban la medianoche. Me di cuenta de que el metro era mi única opción para regresar a casa. A pesar del clima y la hora, necesitaba llegar rápido. Bajé las escaleras hacia la estación de metro más cercana. El ambiente en el lugar era inquietante. La estación lucía desierta, y los únicos sonidos que rompían el silencio eran el eco de mis pasos y el murmullo lejano de la lluvia. Me adentré en el túnel subterráneo, y las luces parpadeantes creaban sombras siniestras en las paredes. El eco de mis pasos se convirtió en mi única compañía. Los vagones del metro aparecieron a lo lejos. Las puertas se abrieron lentamente, y el interior estaba tan oscuro como el abismo. A pesar de mi inquietud, subí al vagón y me senté, siendo el único pasajero en ese momento. El tren comenzó a moverse con un chirrido ensordecedor. Miré a mi alrededor y noté que el interior del vagón estaba extrañamente frío. Me ajusté el abrigo e intenté ignorar la sensación incómoda que se apoderaba de mí. De repente, el tren se detuvo abruptamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré por la ventana y todo estaba envuelto en oscuridad. La iluminación del vagón parpadeaba intermitentemente, revelando imágenes distorsionadas y sombras que se movían en las profundidades del túnel. El miedo comenzó a apoderarse de mí. La sensación de estar atrapado en ese lugar solitario y sombrío me hacía desear desesperadamente salir. Sin embargo, ninguna de las puertas se abría. Intenté accionar el botón de emergencia, pero nada sucedía. De repente escuché pasos. Eran sutiles al principio, como si alguien se moviera sigilosamente en las sombras. Sentí un nudo en la garganta mientras observaba cómo una figura borrosa se acercaba lentamente desde el otro extremo del vagón. Mis latidos retumbaban en mis oídos. La figura se acercaba cada vez más y pude distinguir una silueta borrosa, una sombra deforme que parecía moverse de manera antinatural. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de articular una palabra. Entonces la figura se detuvo frente a mí. Era una presencia oscura, indescriptible, con ojos que parecían reflejar la misma oscuridad del abismo. Intenté retroceder, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Una risa escalofriante resonó en el vagón, helándome hasta los huesos. ¿Por qué estás aquí? Una voz susurró en mi mente, una voz que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. Traté de responder, pero mi voz se había desvanecido en el aire. La presencia se acercó más, su aliento gélido rozó mi rostro. Cerré los ojos con fuerza, temiendo lo que vendría a continuación. De repente, la luz parpadeante se intensificó y pude ver el rostro de un guardia de seguridad. Mis ojos se abrieron de golpe. Mi corazón latía con fuerza. El guardia me miraba con preocupación. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó el guardia. Me llevé una mano a la frente, sintiendo el sudor frío en mi piel. Miré a mi alrededor y el vagón estaba normal, iluminado y repleto de pasajeros que charlaban entre ellos como si nada hubiera ocurrido. Sí, estoy bien. Solo fue un momento extraño», respondí, todavía sintiendo el escalofrío recorrer mi espalda. El guardia me ayudó a bajar del tren en la siguiente estación. Mientras caminaba por el andén, me di cuenta de que algo inexplicable había ocurrido en ese vagón. ¿Fue solo mi imaginación o algo más oscuro y misterioso había habitado aquel lugar? Aunque traté de sacudirme esa experiencia de mi mente, nunca pude olvidar las sombras y la sensación de terror que se apoderó de mí en aquella noche en el metro de la Ciudad de México. Desde entonces, evitar el metro se convirtió en mi única certeza, temiendo encontrarme nuevamente con aquella presencia indescriptible que acechaba en las profundidades de aquellos túneles subterráneos. Había oído historias espeluznantes sobre el metro de la Ciudad de México, pero nunca imaginé que me vería envuelto en una experiencia tan aterradora. Mi nombre es Andrés, y lo que viví aquella noche en el metro cambiará mi vida para siempre. Era un viernes por la noche y acababa de salir del trabajo. Estaba agotado y deseaba llegar a casa lo más rápido posible. Vivía en las afueras de la ciudad y dependía del metro para trasladarme a diario. Como de costumbre, abordé el vagón con el cansancio impreso en mi rostro y la mente en blanco, sumido en mis propios pensamientos. El vagón estaba casi vacío, lo cual era raro para esa hora. Solo había unos pocos pasajeros dispersos, todos mirando fijamente hacia el suelo o absortos en sus teléfonos. Las luces parpadeaban de vez en cuando, añadiendo un toque de inquietud al ambiente. Ignoré esas señales y me acomodé en un asiento vacío junto a la ventana. El tren comenzó a moverse, y el sonido monótono de las ruedas sobre los rieles llenó el aire.
Miré por la ventana y vi túneles oscuros intercalados con destellos de luces fluorescentes. Todo parecía normal hasta que el tren se detuvo en una estación que no reconocía. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal que me indicara dónde estaba. Las luces parpadeaban más intensamente, y la estación estaba envuelta en una oscuridad inusual. La sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí, pero decidí que lo mejor era mantener la calma. Las puertas del tren se cerraron con un chirrido metálico, y el tren reanudó su marcha. Mientras avanzábamos por el túnel, noté que las luces parpadeaban en un patrón extraño. Era como si el tiempo se ralentizara cada vez que parpadeaban, y las sombras que se proyectaban en las paredes tomaban formas inquietantes. De repente, el tren se detuvo abruptamente, lanzándome hacia adelante en mi asiento. Miré a mi alrededor, pero todos los demás pasajeros parecían inmutables. Nadie parecía preocupado por la parada inesperada. Intenté mantener la calma y recordé que siempre se producían contratiempos en el metro. Las luces parpadeaban más rápido ahora, y un sonido sordo resonaba en los túneles. La puerta del tren se abrió lentamente, revelando una estación completamente diferente a las que conocía. Las paredes estaban cubiertas de grafitis oscuros y desgarradores, y el suelo estaba salpicado de manchas que parecían ser sangre. Dudé por un momento, pero la sensación de que algo no estaba bien me impulsó a salir del tren. Las luces parpadeaban frenéticamente, iluminando pasillos estrechos y escaleras que se extendían hacia lo desconocido. Decidí seguir el camino, pensando que podría llevarme a una salida. A medida que caminaba por esos túneles sombríos, empecé a escuchar susurros indescifrables. Las sombras se retorcían y se contorsionaban, tomando formas que desafiaban toda lógica. Mis pasos resonaban en el silencio perturbador, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba. De repente, me encontré en una sala amplia y desierta. En el centro, una figura encapuchada se movía lentamente hacia mí. No podía distinguir su rostro, pero podía sentir su presencia malévola. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía lentamente. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro desfigurado y pálido, con ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de esa visión aterradora. Una risa escalofriante llenó la habitación, resonando en los confines de mi mente. Sin pensarlo, corrí en la dirección opuesta, alejándome de esa pesadilla. Las luces parpadeaban frenéticamente, y los susurros se intensificaban. Mientras corría por los túneles oscuros, noté que las paredes estaban cubiertas de fotografías desgarradoras y mensajes escritos con sangre. Mis piernas temblaban mientras corría, pero no podía detenerme. La sensación de que algo me perseguía me impulsaba a seguir adelante. En un momento dado, llegué a una sala iluminada por una luz tenue. En el centro de la habitación, vi a un grupo de personas vestidas con harapos, sus ojos vacíos mirándome fijamente. No podía soportar la mirada de esas figuras, así que continué corriendo. La sensación de claustrofobia y desesperación me envolvía mientras los pasillos parecían estirarse infinitamente. Las luces parpadeaban en un frenesí, y los susurros se convertían en gritos discordantes. Finalmente, llegué a una plataforma donde un tren esperaba. Subí rápidamente, esperando escapar de esa pesadilla. Las puertas se cerraron con un golpe sordo, y el tren comenzó a moverse. Miré por la ventana, viendo cómo los pasillos oscuros se desvanecían lentamente. El alivio llenó mi ser mientras me alejaba de esa estación infernal. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien persistía. Miré a mi alrededor y noté que los pasajeros del tren tenían rostros inexpresivos, como si estuvieran atrapados en un trance. El tren se detuvo en una estación que reconocí, pero algo estaba profundamente mal. Las luces parpadeaban con una intensidad inusual, y los pasajeros se levantaron lentamente, avanzando hacia la puerta como autómatas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando me di cuenta de que yo también estaba siendo arrastrado por esa misteriosa influencia. Salí del tren junto con los demás y caminamos por pasillos familiares. Sin embargo, las luces parpadeaban cada vez más rápido y los susurros se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Mi mente estaba nublada y mis pensamientos se volvieron confusos. Llegamos a una sala oscura donde una figura encapuchada nos esperaba. Mis ojos se encontraron con los suyos y una risa macabra resonó en mi cabeza. Fui testigo de cómo los pasajeros, como marionetas sin voluntad propia, se arrojaron hacia un abismo oscuro que se abría en el suelo. Un impulso irresistible me arrastró hacia adelante y sentí que caía en un abismo interminable. La oscuridad me envolvía y el sonido de risas malévolas resonaba en el vacío. Caí y caí, sintiendo que el tiempo y el espacio perdían todo sentido. Desperté con un grito, sudando y jadeando. Estaba en mi propio cuarto, en mi cama. Miré a mi alrededor
tratando de asimilar la realidad. Había sido todo un sueño. La sensación de terror aún se aferraba a mí, y me llevé la mano al pecho para calmar los latidos acelerados de mi corazón. Me levanté de la cama y fui a la ventana. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, disipando las sombras de la noche. Aunque la luz del día inundaba mi habitación, no pude evitar sentir una sombra persistente en mi mente. Miré al metro desde mi ventana, preguntándome si lo que había experimentado tenía alguna conexión con la realidad. ¿Fue solo un sueño o había algo más oscuro y siniestro en las profundidades del metro de la Ciudad de México? Aunque traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, una sensación inquietante se instaló en mi ser. Desde esa noche, evité el metro tanto como pude. La experiencia había dejado una marca imborrable en mi mente, y la imagen de esa estación infernal seguía persiguiéndome, incluso en la luz del día. Si esta historia ha logrado acelerar tu pulso y quieres sumergirte aún más en los abismos más oscuros de la noche, te desafiamos a unirte al canal Criaturas de la Noche. En este rincón siniestro descubrirás relatos aterradores, misterios sin resolver y encuentros paranormales que te atraparán en un delirio de terror durante las noches más inquietantes. No dejes de marcar ese temido like y de compartir esta experiencia de terror con tus amigos y aquellos intrépidos que se sientan atraídos por el misterio que acecha en la penumbra, porque el miedo cobra vida cuando se comparte. Juntos enfrentaremos lo desconocido, y no olvides que puedes enviar tus escalofriantes relatos a nuestro correo para que tengan la oportunidad de ser inmortalizados en nuestro canal. Tu propia pesadilla podría convertirse en la próxima leyenda. Así, en medio de la oscuridad de la noche donde los secretos aguardan su revelación y el miedo se materializa en forma de realidad, les envío un fuerte abrazo y saludos a todas las criaturas de la noche de esta comunidad. Que tengan dulces pesadillas. Se despide su compañero y amigo en las tinieblas, Luis Ariano. Hasta la próxima, cuando la oscuridad vuelva a abrazarnos.